Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia y en especial a la Universidad Pontificia que nos acoge en este día. Me toca ser la moderadora, pero me voy a tomar la libertad de hacer una breve introducción. Todavía no hace muchos años, alrededor de los años 80, inicié una investigación sobre la educación privada en el Colegio de México, y esto lo traigo a colación pidiéndoles una disculpa por la autorreferencialidad, porque en ese entonces no era común hacer historia ni de los partidos políticos de oposición, ni de la empresa privada, ni mucho menos de la Iglesia en el siglo XX, ya que eran temas políticamente incorrectos. Ningún investigador serio se atrevería entonces a tratar esos temas que eran conservadores, mochos, antirrevolucionarios, tradicionalistas, antipriistas, antipatriotas y todos los antes que ustedes quieran ponerles. El caso fue que hubo de pedir permiso al presidente del Colegio de México para que pudiera estudiar a los colegios particulares de México, que representaban más del 10% de la educación primaria, casi el 50% de la educación secundaria y más aún en la preparatoria, pero que a los ojos de los políticos mexicanos prácticamente no existían. Esto lo comento porque no fue sino a partir de los años 30 que la historia de la Iglesia en el siglo XX empieza a tener cierto interés dentro de los estudios históricos, si bien todavía eran vistos por la academia como un tema secundario. Poco a poco adquirieron relevancia y empezaron a proliferar aún en universidades públicas y en la mismísima UNAM. Los tiempos habían cambiado, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se habían modificado y ya era incuestionable en el mundo académico que para entender la problemática de México en el siglo XX había que estudiar a la Iglesia como una institución fundamental. La religión se empezaba a considerar como una parte integrante de la historia y de la cultura de las sociedades humanas, como una realidad que lejos de estar fuera de las luchas sociales, los procesos políticos y las transformaciones culturales, por el contrario, se hallaba profundamente inmersa en la dinámica de la sociedad. El libro que se presenta hoy contribuye a la difusión de esa historia. Está publicado por Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, institución con más de 30 años de vida, durante los cuales ha mostrado una gran preocupación por la producción editorial que le ha dado a este sello editorial identidad académica en el ámbito intelectual de México y un prestigio apreciado y reconocido. La labor editorial del Indosoca, hay que destacarlo, es un espacio abierto a la reflexión y al diálogo entre distintas corrientes de pensamiento dentro de la Iglesia y de la Iglesia con distintos actores de la escena social y política de México. En buena medida, algunos de sus títulos han despertado las conciencias de muchos católicos, quienes tal vez por los conflictos en el seno de la propia Iglesia durante varias décadas del siglo pasado o por otras razones, se habían marginado de la discusión y la participación en temas que, sin embargo, eran y son fundamentales, como la pobreza, la marginación, la exclusión social y temas de índole político como las relaciones con el Estado, las políticas públicas o la discusión de algunos artículos constitucionales polémicos. Indosoca apostó a esta labor y tiene a la fecha una producción de cerca de 500 títulos. Hoy día tiene acceso a un grupo de investigadores que, sin trabajar de tiempo completo en la institución, han logrado tender puentes entre sus programas de investigación con algunos de los más importantes centros académicos del país. No solo eso, se ha aventurado en publicaciones de textos sobre temas que desarrollan enfoques novedosos o sobre asuntos que no se han explorado previamente. Tal es el caso de este libro, coordinados por los historiadores Franco Savarino y Andrea Mutuolo, italianos de nacimiento, mexicanos de corazón, y por Berenice Bravo Rubio, que han dedicado buena parte de sus trabajos académicos a la historia de la Iglesia en México y quienes se han convertido en verdaderos promotores de la misma. Muchos saben y mucho han escrito en relación con la Iglesia, pero también se han preocupado por formar generaciones de jóvenes que ahora se interesan por el tema. El libro que hoy se presenta, Política y Religión en la Ciudad de México, siglos XIX y XX, es el resultado de un congreso internacional
que con un nombre similar se llevó a cabo en agosto de 2010, organizado por ellos mismos. El Congreso se dio en torno a las investigaciones de los cuerpos académicos titulados Antropología e Historia Contemporánea de América Latina y el Caribe y Construcción de Identidades y Visiones del Mundo en Sociedades Complejas, de la ENA, y de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las que participan dichos investigadores. El objetivo del Congreso reunió a investigadores y académicos de instituciones públicas y privadas, mexicanas y del extranjero, para debatir, analizar y profundizar en el conocimiento de la religión y del papel que ésta imprimió en el ámbito público y privado de los mexicanos, así como las formas en que, cuestionada, restringida o tolerada por los políticos de los nuevos gobiernos nacionales, particularmente en la Ciudad de México, en el siglo XIX y XX, se llevaban a cabo. Un congreso sobre estos asuntos puede ser motivo de una gran cantidad de cursos, seminarios, coloquios, debates, pues la temática es sin duda motivo de muchas reflexiones que se siguen dando y se darán en el futuro. Política y religión en la Ciudad de México pone en la mesa algunas de estas novedades, centradas en el espacio geográfico de la Ciudad de México como el punto focal desde donde se desprenden tal vez las acciones más importantes para entender las relaciones entre dos potestades incuestionables, el Estado y la Iglesia Católica. El libro presenta 22 trabajos que sin duda vienen a enriquecer el conocimiento de la sociedad mexicana a través de una larga confrontación histórica entre estas dos autoridades que han detentado el poder político y simbólico en esta ciudad capital y en el país entero. La coherencia temática que ofrece el texto tiene que ver con asuntos relacionados con Estado, iglesias y sociedad civil, política, prácticas religiosas, movimientos y organizaciones, conflictos religiosos, doctrina social cristiana, protagonistas religiosos, clericalismo, anticlericalismo, modernización y antimodernización de la Iglesia. Como ustedes pueden ver, el texto nos ofrece nuevas perspectivas para entender al Estado y a la Iglesia y a esta metrópoli llamada Ciudad de México. Sin más preámbulo, dejo a ustedes a los tres presentadores del libro. En primer lugar, no vamos a leer la currícula de los presentadores. Los tres son historiadores, investigadores con relación a la historia de la Iglesia y, como decía yo antes, pues fueron los coordinadores del Congreso. En primer lugar está la maestra Berenice Bravo, que nos va a hacer favor de presentar una parte. Sí. Bueno, gracias por su presencia el día de hoy. Quiero agradecer en primer lugar y hacer un reconocimiento al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana por el enorme interés y el apoyo para la publicación de este libro que hoy presentamos. También quiero agradecer a la Universidad Pontificia de México la amable disposición de presentarlo en el marco de esta feria y, por supuesto, a nuestros autores, a los autores de este libro, por su amable presencia hoy, pero también por su paciencia para verlo finalmente publicado, porque llevó casi 4 años su publicación. Entonces, muchas gracias a todos. Como lo ha indicado la doctora Valentina Torres Septien, a la que también le agradezco muchísimo, el libro Política y Religión en la Ciudad de México, siglo XIX y XX, es resultado de los trabajos presentados y discutidos en el coloquio que con el mismo título se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año 2010. El libro integra 22 de los 33 trabajos que en aquel momento se presentaron y la mitad de ellos, que me toca en esta ocasión comentar, cubren temporalmente el siglo XIX. Este siglo en el que nuestro país pasó de ser un Estado confesional para convertirse en una república liberal, en la que los actores políticos de los nuevos gobiernos nacionales buscaron mantener a la Iglesia fuera de los espacios y asuntos públicos, cuestionando su papel en la sociedad. En defensa de esta Iglesia, eclesiásticos y fieles, a título personal o reunidos en asociaciones piadosas, respondieron, conciliaron, reclamaron o implementaron estrategias verbales, escritas, simbólicas u ocultas para mantener ese papel y esa presencia social.
a veces no con suerte, como lo expone la doctora Aguado en su artículo. Precisamente los 11 artículos que competen a este siglo muestran las formas de negociación, los movimientos de quiebre, las coyunturas, las vicisitudes y las rupturas de la Iglesia frente al Estado, con particular énfasis en la forma en que se vivió en la Ciudad de México, asiento de los poderes civiles y sede episcopal. Los lectores de este libro, que yo espero que sean muchos, encontrarán en un primer artículo una geografía espiritual de la ciudad en los albores del siglo, ciudad que por el número de personal eclesiástico, asociaciones y espacios religiosos fue calificada en su momento, como nos dice su autora, como la ciudad más devota de la cristiandad. Enseguida, el lector podrá analizar a través del artículo de José Luis González los argumentos teológicos esgrimidos por el arzobispo de México, Bergosa y Jordán, frente a los insurgentes en defensa de la monarquía católica y los que estos últimos, es decir, los insurgentes, presentaron defendiendo el derecho a recibir los sacramentos y a tener capellanes castrenses. Posteriormente, los lectores de este libro encontrarán dos reveladores artículos de la autoría de Marco Antonio Pérez Iturbe y Marta Eugenia García Ugarte, que ejemplifican las suspicacias, los roces y las rupturas entre el Cabildo Eclesiástico de México con el Ayuntamiento de la ciudad o los gobiernos liberales triunfantes. Ambos artículos nos muestran o demuestran que atrás había quedado la política de armonía entre las dos corporaciones. En los 3 artículos siguientes, el lector podrá conocer las estrategias y actividades de los eclesiásticos y fieles católicos para conservar la presencia social de esta Iglesia en un nuevo orden legal que es el liberal. Por ejemplo, a través del artículo de Irina Córdoba, estarán al tanto de las argucias de Juan Bautista Lamán para conservar, pese a la ley Lerdo, 11 de las 15 propiedades del duque de Terranova a través de falsas adjudicaciones. Propiedades entre las cuales se encontraba la del Hospital de Jesús en la Ciudad de México. Asimismo, podrán los lectores conocer las obras de caridad, educación y divulgación de fieles católicos en los periodos presidenciales de Juárez y Lerdo de Tejada a través de las puntuales descripciones que nos ofrece Guadalupe Gómez Aguado y Dinora Velasco Robredo, esta última autora que se concentra exclusivamente en explicar cómo funcionó la Sociedad Católica de México entre los años de 1868 y 1878. Más adelante, pasando a los artículos de Lisa Singleton y Sergio Rosas, los lectores podrán apreciar la actuación de 2 líderes católicos durante el Porfiriato. El primero de ellos fue Francisco Díaz de León, quien colaboró estrechamente con Porfirio Díaz para atenuar el conflicto que surgió entre la beneficencia pública y el ayuntamiento de la ciudad a razón de una huelga de médicos. El segundo de ellos, de estos líderes católicos, es Trinidad Sánchez Santos, católico que se distinguió, como nos dice Sergio Rosas, por criticar el régimen y defender la participación de los católicos en los asuntos públicos a través de su columna titulada Las guerrillas. Los estudios centrados en el siglo XIX de este libro terminan con el artículo de Pablo Mijangos, quien explica la visita apostólica del clero secular alentada por el presidente Santana en los años de 1854 y 1855. A través del análisis de dicha visita, el autor nos muestra, además de las condiciones de los regulares en este siglo, cómo este evento es revelador para confirmar que muchas de las medidas implementadas por los liberales, como la desamortización de bienes eclesiásticos, fueron consideradas con antelación por conservadores y administraciones moderadas. Recapitulando, a través de estos 11 artículos, los lectores obtendrán diversas miradas, todas ellas excelentemente documentadas y analizadas, que les van a permitir, sin lugar a dudas, profundizar en el conocimiento de la religión, de la Iglesia y de la forma en que ésta fue cuestionada, a veces tolerada o restringida por los nuevos gobiernos nacionales y locales. Así como también sabrán de la respuesta de fieles y eclesiásticos que hicieron frente a estos proyectos de nación. Cómo actuó el Estado y la Iglesia en el siglo XX es lo que nos explican otros 11 autores en este libro, y ellos nos lo van a explicar los coordinadores Andrea y Franco. Difícil tarea para los presentadores tratar de sintetizar tantos trabajos en tan poquito tiempo, pero bueno, Bere lo ha hecho muy bien.
Le damos la palabra ahora al doctor Franco Savarino, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos va a hacer la presentación de otra parte. Sí. Muchas gracias, Valentina, y también me agrego a los agradecimientos a la INDOSOC por esta edición de este libro, tan buena además, con una portada maravillosa, que también a la vista da gusto. Entre los tres coordinadores hemos decidido no presentar a todas las 22 artículos de este libro, llevaría más tiempo y tenemos solo una hora entre todos, por lo cual yo también me enfoqué en una parte. Voy a presentar 5 artículos. Es el apartado 4, que se refiere al siglo XX. También hay que destacar que pasó algo de tiempo desde el simposio a nuestros días. El simposio se realizó en 2010, hace 4 años exactamente. Esto es bastante común, ¿no? Las publicaciones tienen su propio ritmo, pero bueno, ya está disponible para el público. El apartado 4 se enfoca al siglo XX, época de los conflictos religiosos alrededor de la Revolución Mexicana. Están incluidos aquí 5 ensayos, cuyos autores son un servidor, María Gabriela Aguirre Cristiani, Yves Solís, Rogelio Jiménez Marce y Macho Butler. La portada del libro es tomada de un evento que recae en este periodo histórico, la celebración del Congreso Eucarístico Mexicano de 1924, que es analizado detalladamente por uno de los ensayos aquí reunidos. El primer artículo, Política y Religión en la Ciudad de México, Perspectivas y Presencias Italianas 1918-1929, es de mi autoría. Aborda un tema que estudio desde hace más de una década, la relación entre Italia y México en la primera mitad del siglo XX. En este caso el enfoque es sobre la Ciudad de México. Aprovechando diversas fuentes, sobre todo los archivos diplomáticos, la prensa y las publicaciones de la época, analizo la actuación de los italianos desde la Primera Guerra Mundial hasta finales de la década de los años 20. Aquí se pueden detectar el reingreso de México a la atención italiana después de la pausa de la guerra, tratando Italia de acercarse a los gobiernos postrevolucionarios del grupo sonorense en una actitud de amistad. Las dificultades, empero, no tardaron en surgir alrededor de la cuestión religiosa, ya que era fuerte la presencia italiana a través de sacerdotes regulares y seglares, y en particular los delegados apostólicos, que eran todos italianos. Filippi y sus sucesores fueron protegidos por la legación italiana, así como los clérigos, especialmente los de la orden salesiana, que tenían varios institutos de enseñanza. Aquí muestro cómo la enérgica intervención de los diplomáticos italianos logró atenuar los daños ocasionados por la férrea legislación y la acción anticlerical oficial. Destaca en varias ocasiones la intervención personal de Benito Mussolini en los problemas mexicanos relacionados con los intereses italianos, en el marco de una actitud prudente y disponible, mirando a no generar suspicacias y crear enemistades. Es de mencionar también el problema causado en 1922 por la formación del Partido Fascista Mexicano, que es juzgado por los fascistas italianos como un falso fascismo, al ser meramente conservador y proclerical. Pero este partido fue entre los causantes de la expulsión del delegado apostólico en 1923, y en general de una actitud desconfiada por parte de diversos actores políticos, desde la CROM hasta el propio gobierno mexicano. En fin, la perspectiva que nos brinda la actuación italiana agrega elementos para comprender este periodo de difícil transición entre la fase más turbulenta de la revolución hasta la consolidación del nuevo Estado postrevolucionario, pasando por la cortina de fuego del conflicto religioso. El segundo artículo es el de María Gabriela Aguirre Cristiani, Manifestaciones del culto externo en el gobierno de Álvaro Obregón, una mirada a la prensa mexicana. Se refiere al mismo periodo que yo estudié. Apunta a estudiar un periodo caracterizado por la ambigua persistencia del anticlericalismo revolucionario, pero aún sin los desarrollos semitotalitarios anticristianos de la época posterior. El ensayo utiliza principalmente la prensa y lo específico los diarios Excelsior y El Universal, ambos fundados entre 1916 y 17, para examinar la situación del culto católico en la capital en ese periodo.
Para ejemplificar esta nueva etapa marcada por una constitución anticlerical, Gabriel Aguirre destaca el artículo 24 de la Constitución, que estableció que todo acto religioso de culto público debería celebrarse dentro de los templos bajo la vigilancia de las autoridades. El resultado de su análisis es que en realidad en ciertas actividades religiosas públicas hubo tolerancia y en otras una total oposición, censura y hostigamiento, culminando con la expulsión de Filippi en 1923. Hay que considerar que la amplia cobertura de prensa de las exuberantes y masivas actividades religiosas de la capital, iniciando con el Jubileo Guadalupano de 1920, continuando con las reiteradas peregrinaciones multitudinarias a la Basílica y culminando en el Congreso Eucarístico de 1924, ponían al descubierto la persistencia de una vivaz vida religiosa de la población, que contrastaba con los ideales liberales, laicos y anticlericales del club revolucionario en el poder, suscitando disgusto, suspicacias y rechazo. Máxime cuando la prensa misma no tenía una postura crítica, más bien era neutral e implícitamente simpatética. La autora concluye que las manifestaciones de culto externo registradas en dichos diarios preparan un enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia y asimismo resaltan la actitud intransigente de esta última y la falta de habilidad política del presidente Obregón para neutralizar los logros alcanzados por la institución eclesiástica. El periodo obregonista, visto en su conjunto, presenta un panorama ambiguo desde el punto de vista de las relaciones Estado-Iglesia, pero es aquí que hay que detectar las señales que llevarán posteriormente al estallido del conflicto religioso. Parece que en muchas investigaciones recientes se va extendiendo el estudio de la problemática de las relaciones Estado-Iglesia al periodo anterior, ¿no? Para investigar qué es cuáles son los orígenes del conflicto religioso que comienza a mediados de los años 20. En este sentido, complementando el análisis hecho por Aguirre Cristiani, encontramos el artículo elaborado por Ives Solís titulado Catolicismo triunfante o crisis del catolicismo social y político, el Congreso Eucarístico de 1924. En este ensayo, el autor, además de dar un recuento breve pero detallado sobre la historia de los congresos eucarísticos y la importancia de su estudio, analiza precisamente cómo a través de este magno evento, realizado en 1924, la Iglesia quiso demostrar la importancia y la influencia del mundo católico frente a un Estado revolucionario con la voluntad de imponerse a la nación mexicana. En palabras del autor, el Congreso de 1924 representa el medio de defensa y promoción de la propuesta política y social del mundo católico y marca además un momento de unión fundamental entre la Grey y los obispos católicos. Es decir, un evento con un significado tanto externo como interno a la Iglesia, que apuntaba a demostrar su fuerza e influencia ante el Estado, al mismo tiempo que cerraba filas para reforzar su base popular. Estas intenciones, naturalmente, no pasaron desapercibidas en los ambientes oficiales revolucionarios, donde se leyó el obvio significado político del Congreso como una amenaza. De aquí las reacciones negativas y las acciones represivas que se enmarcaban en una creciente prueba de fuerza entre la Iglesia y el Estado, preparando los futuros enfrentamientos bajo la presidencia de Elías Calles. Finalmente, el Estado se impuso, por lo que, en palabras de Ives Solís, el Congreso Eucarístico marcó el último momento de paz para el mundo católico. Fue probablemente el último momento donde la Iglesia logró exhibir su fuerza antes de replegarse y quedar casi aplastada durante el conflicto religioso. Para terminar el cuatrienio de Obregón, paso a otro artículo. Rogelio Jiménez Marce analiza las memorias de la Madre Conchita, religiosa sacramentaria arrestada y enjuiciada por el homicidio de Álvaro Obregón, en el artículo con el título Una monja descarriada, la Madre Conchita y su imaginario de la vida religiosa. El hecho muy conocido es el magnicidio de Obregón ocurrido en 1928 por manos de José de León Toral, un militante católico influenciado por la monja, quien fue posteriormente ejecutado. Considerada responsable intelectual de este asesinato, la Madre Conchita fue arrestada y encarcelada durante muchos años. La larga estancia en la cárcel le dio la oportunidad de escribir sus memorias,
que permiten adentrarse en el contexto cultural y las motivaciones de la autora. Un documento raro, pues a diferencia de las monjas de antiguo régimen, las religiosas modernas casi no han dejado testimonios públicos de su vida y experiencia personal. Rogelio Jiménez, quien ofrece una puntual reseña sobre la vida de la Madre Conchita, concluye que la autobiografía de esta religiosa no puede considerarse moderna, pues en ella no se resalta la conciencia de singularidad y el derecho a ser diferente, sino que por el contrario reproduce el modelo de las venerables novohispanas que exaltaban la imitación de los ideales cristianos y los designios de la providencia divina. En fin, paso al último artículo de este apartado, que es de la militancia al ministerio, la celebración del cuarto centenario guadalupano de la Ciudad de México, 1931. El autor es Matthew Butler. Este autor estudia un periodo posterior al conflicto religioso. Entonces nos brincamos de los años 20 a los años 30, analiza la postura de la jerarquía eclesiástica y la resignificación de la celebración del cuarto centenario guadalupano en el contexto generado por los arreglos de 1929. En el artículo, Butler expone de forma detallada las acciones y obras como procesiones, ventas de publicidad, medallas, publicaciones, campañas para obtener recursos para la restauración de la basílica, etc., hechas por los eclesiásticos y fieles para la celebración, y llega a la conclusión de que a través de esos acontecimientos la Iglesia se redefinió como una institución espiritual, acaso educativa, pero ya no protagónica en el campo social. Más aún, a través de esta celebración buscó disciplinar a los laicos, limar las asperezas entre el episcopado y fortalecer la doctrina mediante la popularidad de la guadalupana. Aprovechó el profundo arraigo del guadalupanismo entre las masas populares y el significado ortodoxo del culto guadalupano para apoyar una visión antimodernista, clerical y romana, al fin y al cabo, acorde con el espíritu del pontificado de Pío XI, lo que implicaba cierta ambigüedad, la conciliación hacia afuera y el rigorismo ortodoxo hacia adentro, pacificación con el Estado postrevolucionario y control estricto sobre la feligresía católica. No hay que olvidar que la Iglesia mexicana vio aflojarse su dominio sobre el pueblo católico por la persecución, el exilio de los sacerdotes y obispos y la actitud independiente tomada por los laicos para proseguir su lucha contra el Estado anticlerical y mantener el culto católico. Era, en suma, el momento de replantear estrategias abandonando al Estado ciertos espacios irrecuperables en el campo social y concentrándose en otros aspectos pastorales y organizacionales que podrían ser recuperados y reforzados. Era una actitud pragmática y conservadora que implicaba el virtual abandono de la implementación del catolicismo social. En suma, según el autor, celebrar el centenario fue un acto defensivo en que se aprovechó el evento con miras a consolidar la autoridad de la Iglesia. La celebración popular en sí fue secundaria. Concluyo aquí la presentación de este apartado, que se refiere a la primera mitad del siglo XX, como repito, una época de fuertes conflictos entre el Estado y la Iglesia Católica. Muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a escuchar al doctor Andrea Untuolo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que va a hacer la reseña de la última parte. Sí, gracias por tu asistencia, gracias muchísimo a Indosoc, a Jaime Navarrete, que ha sido el editor de este libro, al director que aquí está presente, el doctor Jaime Vela, a Valentina Torres, ¿no? Excelente trabajo, gracias a la Pontificia, ¿no? por ofrecer este espacio, gracias hay 4 estudiantes de la UASM, ¿no? Aquí presentes, muy bien, que trabajan también cuando hay descanso, muy bien, ¿no? Y bien, la parte que voy a presentar yo es la quinta, ¿no? Se llama Religión, Modernización y Antimodernización de la Iglesia, siglo XX, ¿no? Es una parte bastante pequeña, son 3 trabajos,
¿no? Un trabajo de Luis Arturo Jiménez Medina, que aquí está presente. Es un trabajo excelente, felicidades. Es sobre la parroquia, es sobre el análisis de una parroquia en la Gustavo Madero, en el norte de la Ciudad de México, tercera vicaría. Es muy interesante porque básicamente analiza el hecho que por un lado se crea el barrio, la colonia, ¿no? Estamos hablando de los 60, ¿no? Y por el otro se crea una capilla. Esta capilla en el 69 ya no es una capilla, es una parroquia, ¿no? Y poco a poco, sea la colonia, sea la institución, siguen creciendo, ¿no? Y hace el estudio, investiga mucho el hecho que la parroquia no trabajará solo el pastoral, no entrará solo en problemas de pastoral, sino entrará en nuevos problemas que es el que genera la población de esta colonia, ¿no? La colonia es San Juan de Aragón, ¿no? Entonces los problemas de alcoholismo, de adicciones, las madres solteras y todo esto, ¿no? Es un excelente estudio pionero, ¿no? En esto. Otro trabajo es de Mariana Guadalupe Molina Fuentes del Instituto Mora, ¿no? Es un trabajo sociológico, podríamos decir, ¿no? De análisis sociológicas, ¿no? Sobre la Iglesia Católica frente a la época contemporánea, la convivencia entre el tradicionalismo y la modernización, ¿no? Entonces, en este trabajo se analiza el hecho que la Iglesia sabe aggiornarse, actualizarse, ¿no? Sabe actualizarse. El Vaticano II es un ejemplo en este sentido, ¿no? De cómo la misma doctrina sabe redefinirse, ¿no? Claramente entra en la segunda parte, entra en la Ciudad de México, entra en problemas actuales de la Ciudad de México como la legalización del aborto, el matrimonio homosexual y todo. Entonces dice que por un lado sí la Iglesia tiene esta capacidad, ¿no? Y por el otro también, la cito, ¿no? La doctrina moral de la Iglesia no cambia, o cuando menos no de manera rápida, porque cohesiona a sus miembros y le otorga sentido a sus acciones, ¿no? Por otro lado, la Iglesia sí necesita de tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque la doctrina crea cohesión. Entonces la Iglesia sí sabe cambiar, pero en una lógica de larga duración, ¿no? Y por último, un trabajo que hice yo, ¿no? Sobre, podríamos decir, un arranque de una investigación bastante amplia que hice sobre Antonio Roqueñi. Antonio Roqueñi es un sacerdote que ha sido el primer apoderado legal de la diócesis del Arzobispado de México en los 90, después de la Reforma, ¿no? Y ha muerto en 2006, ¿no? Y aproveché de este estudio para investigar en forma más amplia el arzobispado a lo largo de la administración Corripio, ¿no? De Corripio Ahumada, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, la diócesis se transforma literalmente, pasamos de 279 a 380 parroquias. Es una ciudad que tenía 300.000 habitantes en 1900, después llega a tener 3 millones en 1950 y 8 o 9 millones en 1980, ¿no? Entonces es una transformación radical y es muy interesante, y esto es un tema que ha sido muy poco estudiado, la transformación pastoral, ¿no? No es solo un problema urbanístico, es un problema de la misma diócesis. La diócesis tendrá que redefinirse, ¿no? Y una vez que llega a Corripio, desde el final de los 70, Corripio encarga a 2 sacerdotes jóvenes, uno es Manuel Zubillaga, es el actual presidente de Cáritas, ¿no? ¿Sigue siendo presidente Zubillaga? Sí, no sabe, ¿no? Cuando lo entrevisté en 2009 era presidente de la Cáritas diocesana, ¿no? Y Antonio Roqueñi, ¿no? Que se encargaron de transformar la diócesis, de dividirla en 8 vicarías, una estructura que conocemos bien, ¿no? Dividirlas en 8 vicarías, dividirlas en cada vicaría en decanados,
Y el problema no era solo de estructura pastoral, el problema era también de derecho canónico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya con Miranda se habían creado zonas pastorales, pero no tenían estatus jurídico, ¿no? Y al final lo lograrán también por medio de Juan Pablo II, que llega a México en enero del 79, como saben, ¿no? Y apoya este proyecto de Corripio, ¿no? Y tendremos, por primera vez, obispos vicarios que serán elegidos en junio del 79, ¿no? Los primeros obispos vicarios será Francisco Aguilera y el cardenal Javier Lozano Barragán, ¿no? Serán los primeros obispos vicarios encargados de vicarías, ¿no? Y otro punto interesante es la reforma del 92. La reforma del 92 se ha estudiado mucho desde una perspectiva de Estado, desde una perspectiva general y todo, pero es muy interesante ver cómo también la diócesis tenía un proyecto que sí nos encajaba con lo del delegado apostólico Prigione, ¿no? Tenía un proyecto distinto y en un determinado momento podemos ver cómo se llega a un choque bastante fuerte entre diócesis y delegación y después nunciatura apostólica, ¿no? Entonces sí, es un tema que ha sido muy estudiado, muy investigado a nivel periodístico, ¿no? Pero como historiadores sí deberíamos centrarle a este tema, ¿no? Y al final, no sé si algunos se acuerdan, no lo voy a retomar, ¿no? Pero el conflicto sobre el registro número 1, ¿no? Al final Antonio Rocchini, que era el primer apoderado legal de la diócesis, registra gobernación, la diócesis se queda con el registro número 1, ¿no? Y se genera un conflicto abierto muy abierto, o sea, sale en proceso y todo, ¿no? Muy abierto entre diócesis y delegación apostólica, ¿no? Pero esto es solo la cima de un iceberg, ¿no? En el sentido que el conflicto no es deberíamos analizarlo no en términos periodísticos, deberíamos analizarlo en términos de contenido, ¿no? Y nada más. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, me pide Berenice que le demos unos minutitos más, pues si no hay problema, se los vamos a hacer. El libro cuenta con otro apartado muy interesante, yo les invito a leerlo. El apartado es Educación y conflictos religiosos en el clero regular del Arzobispado de México, siglo XIX y XX. En este apartado ustedes van a encontrar 3 excelentes artículos, el primero de Camille Foulard, que precisamente nos explica cómo funcionan los colegios franceses a pesar de la prohibición del artículo 3 constitucional que prohíbe la educación confesional. Entonces Camille Foulard nos va exponiendo cómo sobreviven los maristas, por ejemplo, cómo ocultan algunos de los elementos religiosos para poder seguir funcionando como escuelas. Ella, como ustedes saben, es una especialista y este estudio abarca el periodo cardenista, ¿no? El artículo 3 y después la reforma con el artículo de educación socialista. También tenemos un artículo muy interesante de la doctora Vantía Torres Septién, que es la educación socialista en la Ciudad de México. Si tenemos la aplicación de este artículo de la educación socialista, ¿qué hacen los párrocos, qué hacen las religiosas? Pues implementan ciertas estrategias y una de ellas, muy interesante, es establecer las escuelas hogar o los centros hogar, que es que los padres de familia mandan por las tardes o por las mañanas a los niños a estudiar, ¿no? Este artículo lo hace la doctora con documentación de la Secretaría de Educación Pública. Y finalmente tenemos un artículo, también los invito a que lo lean, es bien interesante, de la doctora María Luisa Aspe, que estudia precisamente la participación de los jesuitas en los acontecimientos sociopolíticos mexicanos. Ella estudia una revista confidencial de los jesuitas que se llama Pulgas, y a través de ella se da cuenta cómo los jesuitas apoyan al Comité Nacional de Huelga en el año de 1968. Bueno, estos son los 3 artículos, creo que vale mucho la pena que los lean y bueno, que se animen a leer todo el libro. Muchas gracias.
pues no nos queda más que nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes y de pues invitarlos a la lectura del texto que está por allá. Bueno, muchas gracias.